se está recuperando, como mi madre que se está recuperando completamente. Gracias por tu gran amor, Señor, para con ella. Y en esta noche yo te pido también por el hermanito Miguel Ángel, para que tú lo sigas bendiciendo y que él pueda, Señor, impartirnos palabras, Señor, que tú lo uses de una manera especial para que nosotros podamos crecer, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Quédate con nosotros en esta noche, Padre, y tú nos lleves a nuestros hogares y tú nos des un descanso durante toda la noche, Padre, porque te lo pido esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Jesús. Sí, Señor. Dios subió a su trono entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Dios subió a su trono entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús, aclámale. Dios subió a su trono entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús, tú eres nuestro Dios, eres nuestro Rey. Hey. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús, hey, nuestro Rey, eres tu Señor. Dice amén. Aleluya. Un grito de júbilo. Muy bien.
exactamente a las 7, hermano Miguel. Muy buenas noches a todos mis hermanos, espero que estén bien. Gracias por conectarse, por estar con nosotros. Me he escuchado por parte de David que el domingo se gozaron muy grandemente. Me alegra mucho que haya sido así. Hablé hoy día con César, les manda muchos saludos. Y pues está muy contento de que ustedes se gozaron ese domingo. También están en mis oraciones a cada uno de ustedes, por lo que escuché en las primeras oraciones con nuestra hermana, de que quizás alguno de ustedes está batallando esta terrible enfermedad. Y si es así, pues estará en mis oraciones, siempre, aunque siempre están en mis oraciones, pero de todas maneras mantengan cuidado y manténganse saludables. Estábamos hablando de la vitamina D, por favor traten de tener una ración buena de vitamina D, que parece ser que ayuda bastante en no afectar tanto en los síntomas, así que trate de hacer una dietética de vitamina D de la forma en como usted la necesite, ya sea de una forma natural o de forma sintética. Vamos a continuar pues en el libro de Mateo. Hoy día acabaremos el capítulo 12. Lo he doblado en dos partes. El retorno de un espíritu inmundo y la madre y los hermanos de Jesús preguntan por él. Así que vamos a desdoblarlo en dos partes para poder tocar ambos temas. Pero antes de empezar, quisiera hacer un par de preguntas para el grupo y que me empiece a contestar. En cada sección voy a empezar con preguntas para que tengan más o menos un concepto de lo que queremos ver. Hoy día vamos también a ver una gran... Ya, papi, no, ya eso va a funcionar. Aló. Se me viene, se me va. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos, hermano. Sí, papi, ya. Entonces, Papi. vamos a ver un misterio en los últimos versículos. Por lo pronto, les voy pidiendo que por favor alguien me vaya buscando. Lucas capítulo 11, 24 al 26. Alguien que por favor también me está ahí buscando. Marcos capítulo 3, 31 al 35. Y Lucas 8 del 19 al 21. Voy a repetir estos versículos. Lucas 11, 24 al 26. Marcos 3, 31 al 35. Y Lucas 8, 19 al 21. No voy a pedirles que busquen Juan 3, 16 porque ya se lo saben de memoria. No, lo sabemos de memoria y qué bueno que lo sabemos de memoria. Que siempre esa palabra quede en nuestros corazones, siempre recordemos eso. Bueno, empecemos. ¿Cuáles son las grandes artimañas del enemigo? ¿Qué es lo que el enemigo siempre quiere hacer con nosotros? El principio de la mentira, el engaño. Buenas noches para todos. Correcto. ¿Pero lo hace directamente? Indirecto. Indirectamente casi siempre, como usó la serpiente. Exacto. Cuando el enemigo tentó a Eva, ¿okay? ¿Le dijo todo mentira o le dijo algo de verdad? Algo. No, de verdad, Sí. de la Biblia. Él utiliza la Biblia también, él conoce la Biblia. Él dice algo de verdad, pero siempre corta una parte del texto bíblico. A su conveniencia. Así como le dijo cuando lo tentó a Jesús, que le dijo una parte, pero no le dijo, cómo terminaba la cita bíblica. Exacto. Y ahí estuvo Jesús para corregirlo y decirle al final, pero también está escrito esto, así que no vayas
exonerarlo simplemente porque quieres darme a entender alguna otra cosa. Todos nosotros hemos llegado a Jesús de alguna forma u otra. Les pido que si es doloroso lo que les voy a pedir, no lo hagan. Pero si pueden hacerlo, que lo hagan. Si no es doloroso. Quiero que recuerden cómo se encontraban antes de Cristo. Quiero que recuerden cuál era la posición en que estaban ustedes, cada uno de nosotros, antes de Jesús. ¿Qué estábamos haciendo? Y cómo esas cosas que estábamos haciendo eran justificadas. ¿Cuál era la justificación que nos dábamos al hacerlas? ¿Y por qué no, de alguna manera, no podíamos escuchar la verdadera sabiduría del Señor y aceptar de que en esa posición estábamos ofendiendo a Dios segundo tras segundo y quizás hasta dormidos? Así que por un minuto nomás, los que puedan, los que no desean recordarlo, no lo tienen que recordar si es muy doloroso. Pero por un minuto, por favor, piense eso, antes de que vayamos a leer los versículos 43 al 45. Piensen lo que estaba el enemigo haciendo dentro de sus vidas. Piensen cuáles eran las consecuencias de esas acciones. Recuerden un poquito de estas cosas. Ahora, no voy a entrar de lleno, no voy a pedir a nadie que hable. Pero nos incluye a todos, me incluye a mí, me incluye a todo el mundo y todo el mundo que me está escuchando. Las consecuencias de estos actos que estábamos haciendo no solamente nos afectaba a nosotros, sino nos afectaba a todos los que nos rodean. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué continuábamos, verdad? Ahora que ya tienen ese pensamiento, vamos a leer los versículos 43 al 45. Y dice la palabra de Dios. Mateo 12, 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Busca reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Como les dije, voy a desdoblar este estudio en 2 partes. Esta primera parte la vamos a estudiar un poco más profundamente. Jesús está un poco frustrado, como veamos en la semana pasada. Estos versículos no pueden ser fuera de contexto de a quién les estaba hablando. La generación mala pide una señal y les dice, esta es la única señal que van a recibir. Les exhorta de que hay alguien más grande que Jonás aquí y hay alguien más grande que Salomón aquí con ustedes, pero aún continúan rechazando y aún continúan maquiveando ideas, etcétera, etcétera. Cuando estos religiosos fueron retados por Jesús, cuando estos religiosos fueron afrentados contra sus propias culpas, ¿cuál fue la solución que optaron tener? La solución que optaron los fariseos, escribas y los sacerdotes del tiempo y los religiosos del tiempo fue matar a Jesús. Esa fue su plan, buscarle la sinrazón para culparlo y matarlo. Por eso es que lo acechaban de esa manera, por eso es que le hacían preguntas así. Pero si nuestra
pelea nuestra no es contra carne ni contra sangre. ¿Quiénes estaban siendo básicamente un instrumento? ¿De parte de quién? Del enemigo. El enemigo era el que los utilizaba porque al ver que ya había hecho los estragos que había hecho en el mundo, su plan era en ese entonces matar a Jesús. Y bueno, lo llegaron a hacer, ¿ok? Pero eso también era plan del Señor Dios, porque todo estaba perfectamente planeado y por eso decimos todos, aleluya, Señor, gracias, Padre Santo, porque todo estaba bajo tu divino control y plan. Pero no dejó de ser. ¿Dónde se escondían estos religiosos? Se escondían en lo que había sido escrito en el Antiguo Testamento, en las leyes, en los profetas y todo eso, y se escondían ahí. Vuelvo a decirles, el enemigo no es alguien directo o tonto o que es reconocido. No se reconoce, viene muy astutamente vestido de ovejita dentro de una piel de oveja y adentro es un lobo rapaz. Se hace pasar de muy buena gente, se hace pasar de gran amigo tuyo, pero no, su punto es otro. Y en estos versículos los vamos a ver. Como dice acá el 43, ¿verdad? Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos. Regreso un minuto que se me olvidó algo. No solamente le habla a estos que están presentes, sino también bajo la palabra que el Señor Jesús dice aquí, nos habla a nosotros en la actualidad. ¿Ok? Él estaba hablando a los que estaban anteriores, a los que estaban presentes en su tiempo, y con esta palabra nos habla a nosotros en el futuro y también para los que vengan más adelante, si es así la voluntad del Señor. Bueno, veamos esto. Anda por lugares secos buscando reposo. Si este espíritu inmundo que salió del hombre, si estos espíritus inmundos que salieron de nosotros cuando Jesús llegó a nuestras vidas, ¿ok? Puede haber sido 1, puede haber sido 2, puede haber sido 1000, puede haber sido 3000. Está escrito que puede llegar hasta ese número. ¿Cuál es tu nombre? Legión, porque muchos somos. Y estuvieron ahí dentro de un hombre. ¿Ok? Y ya no están ahí. ¿Qué es lo que está buscando? Mira lo que dice la palabra. ¿Qué dice? ¿Anda por dónde? ¿Por lugares cuáles? Secos. Lugares secos. Quiere decir entonces, hermanos, que mientras esté dentro de nosotros y que lo hayamos permitido que pueda habitar dentro de nosotros haciendo los estragos, dentro de nosotros no es un lugar seco para el enemigo. Es un lugar donde encuentra muy buena saciarse de nosotros. ¿Quiénes saben qué es lo que es una sanguijela? ¿Sabe? Sanguijela. O en inglés, a leech. Es como un gusano que se pega en la piel y es y difícil despegarlo. chupa la sangre. Es difícil despegarlo. Se alimenta de la sangre, sí. Es como una especie de caracol que tiene un diente colmillo así, pero su diente colmillo es de una forma así como un anzuelo y se mete así. Entonces cuando tú quieres jalarlo con tus propias manos, no puedes jalarlo, está bien metido y ese diente tiene como una aguja de inyección que empieza a chupar la sangre, ¿verdad? Y estas cosas, ¿dónde encuentras las sanguijuelas? ¿Dónde encuentras esas lichas? En los pantanos, muchas veces los pantanos en la finca cenagosa. En el muladar, ¿verdad? En la porquería, en lo podrido. Ahí lo encuentras. ¿Ok? Entonces cuando se pega al hombre, empieza a chuparle la sangre. ¿Ok? Deshacerse de él
toman una limpieza y ciertas medicinas, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando lo llegan a sacar y sale y lo tiran al costado? ¿Qué pasa con la sanguijela? ¿Qué pasa con el leech? ¿Cuánto tiempo queda vivo? Por si no lo saben, solamente 1 hora. Es todo lo que necesita para morir. Porque mientras no esté chupando sangre, se seca. Está constantemente en la necesidad de estar chupando esa sangre. Si lo tiras de regreso al pantano, continúa viviendo porque puede vivir aunque sea del agua o de la porquería que hay adentro. Pero está mucho más contenta y se pone mucho más gorda y contenta, está en la sangre directamente. Entonces, si el espíritu inmundo está en lugares secos, dentro del hombre hay vida. Este es el contraste. Cuando el espíritu inmundo entra dentro de nosotros, nos está quitando la vida. Porque el pecado nos lleva a la muerte. Y cuando estos espíritus inmundos o el enemigo se mete, que son solamente una sola forma pueden entrar, es nosotros dejando llevarnos por la tentación. Tentados vamos a ser todos. Vemos en las Escrituras de que Jesús no fue una excepción a esto. Tentados vamos a ser todos. Seamos cristianos o no seamos cristianos, pero vamos a ser tentados siempre. En el mundo tendréis aflicción. Y en esta forma es donde el enemigo trata de entrar en nuestras vidas otra vez para hacer los estragos que hizo anterior. ¿Okay? El pecado, él lo escribía acá, el pecado nos chupa la vida dándonos muerte. Pero ¿qué dice acá? Al no encontrar lugar, ¿qué dice este espíritu inmundo? Dice, me volveré a mi casa de donde salí. Mira, ahí donde Miguel yo estaba bien, man. Tengo que volver a entrar a Miguel. Vamos a ver si puedo entrar a Miguel. Vamos a tentarlo a ver si puedo entrar a Miguel. ¿Ok? ¿Qué nos dice entender ahí? Que el enemigo cuando está dentro de nosotros, está bien cómodo. Bien cómodo. ¿Cuántos de nosotros tenemos, a veces hemos tenido que visitantes que le diste la mano, pero se fueron hasta la cabeza, ¿verdad? O personas que han tomado ventaja de ti, ¿verdad? Y que si les dejas que tomen ventaja de ti, van a continuar tomando ventaja de ti. No estoy diciendo que le niegues, no vamos a ir en contra de la palabra del Señor, pero también somos astutos, nos ha dado el Señor un cerebro, ¿ok? Para poder saber cómo discernir y cómo manejar la situación y poder dar la ayuda sin que se te vaya hasta la cabeza, como se dice, ¿ok? Porque los hay, existe, ¿ok? Y de la misma forma, ese es el contraste que quiero hacer. Quiero regresar donde estaba, porque yo estaba recontra cómodo en Miguel, entonces voy a ir a tentarle para poder llegar ahí. Pero a la hora que llega a Miguel, ¿qué encuentra dentro de Miguel? Encuentra que ese lugar donde él habitaba antes estaba, primero, desocupada, que ya no estaba él ahí, ¿ok? Barrida y adornada. Desocupada, barrida y adornada. Concentrémonos en lo que es barrida y adornada. Si Jesús cuando llegó a nuestras vidas nos puso un orden, limpió nuestra vida y la adornó y la dejó oliendo a Fabriz en vez de oler a desagüe, ¿ok? Perdón el comercial, nadie me está pagando esto. ¿Ok? La encuentra en orden. Pero al enemigo no le gusta eso. ¿Ven cómo no le gusta? Porque dice, entonces va. No se queda, no se queda, no se queda ahí. No, lo veo ordenado y dice, no, acá no me gusta. Voy a ir, va y toma consigo a otros 7 peores que él.
Y entrados allí, son peores las cosas últimas de tal hombre que las primeras. Al enemigo no le gusta el orden. Si no le gusta el orden, ¿qué le gusta? Desorden. El desorden o el caos. Una persona que vive en caos, ¿ok? Necesita mucho discipulado o mucha oración y necesita que le ayudemos. O evangelismo, si es que no conoce al Señor. ¿Por qué al enemigo le gusta vivir en caos? A ver, esta pregunta es para el grupo. ¿Quién podría darme ustedes una definición más o menos, otro significado, un sinónimo de la palabra caos? Desastre. Desastre, muy bien. ¿Otra? Descontrol. Control, ¿alguna otra? Anarquía. Anarquía, muy bien. ¿Alguna otra? Sufrimiento. ¿Qué les parece esta palabra? Confusión. Una persona que vive en caos, en una forma caótica, está viviendo en tremendas confusiones. Porque la persona está tan confundida que no puede poner las cosas en orden. Primero porque no sabe qué va primero y qué va último. Algo caótico es algo que le gusta al enemigo. ¿Por qué? Por el desorden. Una de las tácticas más grandes que tiene el enemigo sobre nosotros es crear desorden. Gran desorden. Para que nosotros entremos en caos, para que entremos en confusión y al estar confundidos nos afanamos. Y al afanarnos nos olvidamos quién está bajo control, porque lo que queremos primero hacer es solucionarnos con nuestras propias cuentas. Entonces, si estuvimos mal al principio, si Miguel estaba mal y vino otra vez y lo encontró en ordenada, se fue a 7 y quiere volver a entrar adentro, ¿podemos pelear contra el enemigo nosotros o quién pelea nuestras batallas? ¿Quién pelea nuestras batallas? Señor. Jesús. Señor. Señor. Nosotros nos ponemos la armadura del Señor para defendernos, para ir a pelear, pero quien pelea nuestras batallas es Él. Nuestra armadura, aunque no lo crean, es para protegernos. Más que para pelear. Somos soldados, sí, pero quien va a pelear es nuestro Señor. Nosotros no somos soldados de ir a hacer guerra. La guerra se pelea por la sumisión primero, por el rendimiento. Señor Jesús. Y la segunda forma de pelear nosotros no es aceptar, sino a arrodillarse. Completamente ilógico que digas, si tienes que ir a una batalla a pelear, quiero que surrender yourself, que te rindas, que tires la bandera blanca y que en vez de golpear, que ores. Ponte de rodillas. Esa es la lógica del Señor. La lógica que no vamos a poder nosotros entender. La sabiduría que sobrepasa todo entendimiento. Sobrepasa todo entendimiento. Por lo tanto, estos enemigos van a querer regresar para hacer las cosas peores. Y aquí viene el contraste. Así también acontecerá a esta generación mala. Esto es lo que les dijo Jesús en esta la primera parte que yo les dije, esos 3 versículos, que les habla a los que le están diciendo que tú eres hijo de Belcebú, que solamente habla cosas blasfémicas, que solamente quiere estar con
con ladrones y prostitutas, y etcétera, etcétera, y que quiere estar con los colectadores de impuestos, que etcétera, etcétera, etcétera. Que le quieren acusar y lo quieren matar. Así también acontecerá a esta generación mala, a esta generación. Una pregunta. Desde los tiempos bíblicos, ¿no? Bueno, desde Génesis, cuando Dios, o sea, Dios hizo la tierra, Dios hizo todo. Cuando Dios expulsó al diablo, lo expulsó hacia la tierra, ¿cierto? Lo expulsó y él se vino para la tierra. Y él se vino para la tierra, o sea, el diablo se vino para la tierra. Él quedó aquí. Él desordenó todo esto. Cuando Dios vino y creó los mares, o sea, fue después, ¿verdad? Puso orden. O sea, el diablo desordenó todo esto. Mi pregunta, el diablo permanece aquí siempre. Satanás permanece aquí siempre porque, o sea, él domina acá al mundo. Claro. Domina totalmente. Y vemos muchos ejemplos que se le apareció a Jesús, o sea, se posesionaba de muchas personas. ¿Qué me puedes decir, Miguel Ángel? Bueno, la única potestad que se le ha dado a Satanás es sobre los gobiernos de la tierra, mas no así de la creación. La creación sigue siendo bella, los árboles siguen siendo verdes, siguen dando frutos. Hay lugares que todavía podemos respirar aire puro. Hay lugares en que los mares todavía están descontaminados, bien cuidados. La creación continúa alabándole al Señor. Como dice el Salmo, la creación te alaba, Señor. Pero vemos que todas las cosas en que el hombre ha influenciado su dominio, esa es la parte en que Satanás se le ha dado esa potestad a los gobiernos del mundo. Los tiene, son de él. Por eso es que lo ofreció como te los doy a todos, la gloria de todos ellos te lo doy a ti si tú me adoras. Por eso, convencido estoy, hermanos y hermanas, no pongamos nuestros ojos en ningún hombre, en ningún gobierno. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Nosotros ni somos colombianos, ni somos peruanos, ni salvadoreños, ni dominicanos, ni brasileños, ni puertorriqueños. Somos de una sola nacionalidad. La nacionalidad de Cristo. Esa es nuestra nación. Por aquí, lo único que nos hemos convertido de que conocemos a Cristo, solamente somos peregrinos y extranjeros. Y lo dice la palabra. El enemigo siempre va a querer hacer estragos, pero tiene que utilizar al hombre para hacerlo, porque no se le ha dado a él ningún tipo de potestad para hacerlo por sí mismo. Eso ocurrirá después. Apocalipsis lo dice. Se le va a dar la libertad de venir a hacer esas cosas, pero mientras tanto, tiene que utilizarnos a nosotros. Pero tú lo has dicho, mi hermano. Gracias por traerlo. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada. ¿Cómo le gusta vivir Satanás? Desordenadamente. ¿Cómo le gusta tentarnos a nosotros? Por la forma más facilita, con medias mentiras. ¿Ok? Medias verdades. Una media verdad es una mentira entera. ¿Ok? Pero con medias verdades te tienta, te dice que no, que esto está bien, que esto está mal, que se está permitido, que no hay ningún problema, si me tomo una cerveza o dos, yo me lo merezco, todas esas cosas son pequeñas cositas, pequeñas zorritas, como dice la palabra. Esas pequeñas zorras hacen tremendo desastre en las plantaciones, y son pequeñitas. Pero esto es lo que quiero llegar a entender, en lo que quiere enseñar Jesús en estos 3 versículos, ¿ok? Que si estuvimos en el pecado, fue un desastre. Les he hecho recordar cómo estábamos antes de Jesús. Era un desastre, ¿verdad? Ahora que podemos verlo, ¡wow! ¡Qué desastre! Yo no sé cómo mi esposa me amó, porque, ¡wow! Que era malo, man. Yo no sé cómo es que mi madre me aguantó tanto, man, que yo era malo, man.
¿Ok? Cada uno de nosotros lo éramos. Entonces llega, nos limpia, ¿verdad? Y cuando nos limpia el Señor, qué contento estamos, ¿verdad? A ver, ¿cuántos los que hemos que recibido a Jesús, el día que recibimos realmente a Jesús en nuestro corazón, que levante la mano quien no lloró? Aunque no puedo verlos ahora, hermanos, pero que alguien diga algo que, no, yo no lloré cuando recibí a Cristo. ¿Lloraste? ¿Tú no lloraste? Deben haberse dado a entender, porque realmente recibir a Jesús y el saber qué tan pecaminoso eran las ofensas que le estábamos haciendo a Dios y a nuestro prójimo, nos debe haber dado ese sentido de remordimiento. Y es normal. Bueno, yo les puedo decir, confesar, que les puedo decir que yo creo que lloré por 6 meses. Al recordar lo que Jesús hizo por mí, ya empecé a llorar de alegría, a estar contento. Entonces vemos que en resumen de esta parte de la enseñanza, es que se lo está diciendo a los fariseos y escribas que están ahí, demandándole una señal. Danos una señal. ¿Qué señal creen que estaban esperando ellos? Oh, que hagan su milagro. Mira, mírame, tengo la corona y tengo todo. Lo llegó a hacer en la transfiguración. Lo hizo. Demostró toda su gloria y todo eso. Pero ¿a quién se lo demostró? No a los escribas y a los religiosos. Solamente a 3. A Pedro, a Juan y Jacobo. Nadie más. ¿Y cuál fue la reacción de Pedro? Vamos a hacer 3 casitas acá. Yo ya no quiero ni regresar donde está mi esposa. Esa fue la reacción de Pedro. Aquí me quedo. Vamos a hacer una casa para ti, Señor, para Elías y para Moisés. Y nos quedamos aquí nosotros. Ellos sí vieron esa señal. La señal de la gran majestad, de la gloria del Señor. Lo vieron en la transfiguración. ¿Qué vamos a llegar a estudiar? Solamente para hacer el contraste, si alguien puede, por favor, leerme Lucas 11, 24 a 26, que son los mismos versículos que estamos estudiando en esta primera media hora. Lo tengo. Dale, mi hermano. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándole dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Gracias, mi hermana. Eso es lo que dice Lucas, es muy parecido a lo que dice Mateo. Y como vuelvo a decirles, aparte en que les está juzgando aquí el Señor Jesús a los fariseos, es de que ellos han tenido a Abraham, Moisés, Elías, a Isaías, a todos los grandes profetas, han tenido a Daniel, saben muy bien de lo que es, pero sin embargo, optaron a escucharla al principio, pero se volvieron religiosos y la cosa se hizo peor que de al principio. Esa es la primera enseñanza que se saca de estas palabras del Señor Jesucristo, y la segunda es con nosotros mismos, con su propia iglesia. ¿Por qué? Porque se va a relacionar con los siguientes versículos que vamos a leer. Entonces pasamos ahora a la madre y los hermanos de Jesús preguntan por él. Y aquí vamos a entrar también a un misterio. Leo, la palabra de Dios dice, Mateo 12, 46 al 50, dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese
es mi hermano y hermana y madre. Gran misterio aquí, pero vamos a ir a estudiarlo. ¿Ok? Pasamos entonces a esta parte y quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuánto aman a su madre? ¿Cuánto aman a su madre? Todos, me imagino. Que aquí al cielo. Mucho. Mucho, mucho. ¿Cómo es que esa mujer se convirtió en tu madre? Ahora, a veces tenemos madres adoptivas, ¿verdad? Pero es la persona que prácticamente te dio de comer cuando no puedes preparar tu comida. Te cambió los pañales cuando no hay otra forma de que puedas ir al baño. Te bañó cuando no podías ni siquiera hacerte una tinita de agua porque no te ahogabas. ¿Ok? Te abrazó cuando tenías frío. Te abrigó en tu camita cuando tenías que dormir. Protegió contra los golpes que te podías y te caías. Etcétera, 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 etcétera. Cuando somos bebitos, cuando somos bonitos y hasta cierta cantidad de edad, madre o nuestra madre o los dos, pero más nuestra madre, ¿ok? Siempre está muy alerta al cuidado de su bebé. No estoy diciendo que todas son así, pero sí sé que la gran mayoría lo es. La gran mayoría. Entonces, la demostración del amor de madre a sus hijos es increíble, ¿verdad? Entonces, el hijo o la hija empieza a tener tremenda reciprocidad de amor hacia esa persona. Entonces, tenemos que la mamá se convierte en alguien muy importante en nuestra vida, ¿verdad? Y la amamos. ¿Ok? Tengan eso en mente, por favor. Mientras él aún les hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Vamos a leer los mismos versículos antes de seguir adelante, que están en Marcos de capítulo 2, 23 al 28, si alguien lo puede leer, y que alguien al mismo tiempo también después de la primera lectura me lea Lucas 6, del 1 al 5. Marcos 31 al 35. No, Marcos 2. Perdón. Gracias, hermano. Estaba en el lugar equivocado. Marcos 3, 31 al 35. Y el otro es Lucas 8, 19 al 21. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Gracias, mi hermano. Ese es Marcos, ¿verdad? Sí, Marcos 3, del 31 al 35. Gracias, Kevin, gracias. ¿Quién tiene Lucas 8? Lucas 8, 19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondió, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Gracias. Una cosita, Miguel Ángel, antes de que continúe, perdona que te interrumpa. Una de las cosas que uno le dice bueno, yo le decía antes porque ya se vuelven como un poquito polémicos, porque
uno le decía, o aunque uno pueda tener la oportunidad de decirle que Jesús también tuvo hermanas y tuvo hermanos, ¿no? O sea, por parte de María y José, ¿no? Pero muchos de la iglesia romana no quieren creer eso, de que Jesús nunca tuvo hermanos, no tuvo hermanas, porque en la iglesia romana nunca le enseñaron eso. Y entonces interpretan mal estos versículos que están aquí puestos, ¿no? Que Jesús dijo, no, mis hermanos son todos los que me siguen, los que están en mi camino. Entonces se interpretan mal eso de que Jesús dijo eso porque era que no tenía hermanos y hermanas. Esa es una de las ¿Has oído algo? Es una parte de las interpretaciones, pero la iglesia romana dice, no, sí tenía hermanos y hermanas, pero eran medios hermanos y medias hermanas, o eran hermanastros. Y lo que escuché, lo que a mí me enseñaron en el Perú eran que eran hermanastros y hermanastras. Que José ya había tenido familia antes y estos hermanos y hermanas eran no de María. Eran de una relación anterior, que no está escrito por ninguna parte, ¿ok? Pero eso es lo que ellos me instruyeron a mí, ¿ok? Y yo sé que esto puede cambiar dependiendo a qué país y esto. Eso es lo más interesante, porque tú vas a otro lugar y no, no fue lo que le instruyeron en tal forma, siendo de la misma iglesia romana, ¿ok? A ti te instruyeron de otra forma, por ahí que por otra parte. ¿Por qué? Porque no está en la Biblia. Y cuando no está en la Biblia, pues yo me invento cualquier cosa y te lo digo. ¿Ok? Y agarran y sacan interpretaciones de aquí a allá y esto causa el gran problema. Causa el caos. Causa confusión. Hint, hint, y ahí se los dejo, no voy más allá, ¿ok? Pero lo que ocurre aquí en estos versículos, ahora regresamos, es de que había una gran multitud. Eso quiere decir que Jesús estaba siempre rodeado de una gran multitud, siempre alguien lo quería escuchar. A pesar de que estaban los religiosos ahí adelantito, ¿ok? Tratando de buscarle sin razón, ¿ok? ¿Qué hacen? Se llena de multitud. Entonces los que realmente quieren escuchar de él están bien atrás, pero quiero saber, pero el religioso siempre forma esa barrera. Porque quiere crear confusión. No quiere que escuches a Jesús. Quieres que le escuches a ellos, pero no escuches a Jesús. Entonces te crean una barrera, se ponen ahí alrededor y no permiten que nadie esté escuchando a Jesús. Entonces la gente quiere llegar a Jesús y todo eso. No pueden. Pero bueno, entramos en la multitud, ¿verdad? Entonces dice ahí, y le dijo uno. En Marcos también dice que hubo uno que fue a hablarle a Jesús, que allá afuera estaban uno. No dice quién es. ¿Ok? Lastimosamente la Biblia no se podría interpretar quién era. O sea que aquí no podemos especular. Y fue Juan. No, fue Pedro. No, fue Felipe. No, fue no dice nada. No dice, solamente es uno. Y puede ser uno de los apóstoles. Puede ser porque definitivamente era alguien que conocía quién era la madre de Jesús y sus hermanos y sus hermanas. Igual cuando estuvimos estudiando acerca cuando estuvo en Galilea, en Nazaret, y dijo, la palabra se ha cumplido, y los que estaban sentados ahí dijeron, pero este no es hijo del carpintero, José el carpintero, y ahí no está su madre y sus hermanos y hermanas, dice la palabra. ¿Cómo es que se hace llamar el Mesías, verdad? Pero sin entrar ahí. Entonces, esto ocurrió. Esto quiere decir que a Jesús también estaban su madre y estaban sus hermanos y hermanas. Nótese que ya no se le menciona a José. Ya todos los eruditos y todos los estudiosos de la Biblia y todo lo que se han estudiado ahí ya han podido determinar que a este punto ya José no estaba vivo. Y que María era virgen. María era viuda. Perdón, de tanto hablar de la cosa romana, me disculpan.
que ella era viuda. Entonces, al ser viuda, pues buscaba a su hijo mayor. Eso es tradición hasta en estos momentos en algunos lugares allá en el Oriente, en el Medio Oriente, de que si la mujer enviuda, el hijo mayor tenía que tomar cargo de ella, cuidarla. ¿Okay? Esto ocurrió hasta en las escrituras antiguas. Les aconsejo, si quieren ver un poco más de esa tradición que se hacía, de ejemplo, que lean el libro de Ruth. Ahí está bien descrito cómo ocurría todo eso. Entonces dice, y le dijo aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Parece que había una urgencia de querer hablarle a Jesús. Ya que respondiendo al que le decía esto, otra vez no menciona nombre, sino dice al que mandó el mensaje, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Son ellos, mis discípulos. Dentro de los grupos de los discípulos, primera pregunta que les voy a hacer, dentro de los grupos de los discípulos, los que estaban siguiendo a Jesús, ¿había mujeres? Sí. Claro que sí, claro. Bien descrito está en la Biblia de varias aquellas que se convirtieron en grandes discípulos o discípulas de Jesús. ¿Okay? Y extendiendo su mano dijo, ¿ya? He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Cuál era la voluntad de estos discípulos? ¿Cuál era la voluntad de Dios que estos discípulos estaban haciendo? A ver, ¿quién podría contestarme esa pregunta? ¿Cuál era la voluntad de Dios que estos discípulos estaban haciendo? Van siguiendo a Jesús. Muy bien, muchas gracias, Kevin. Aceptar a Jesús como el Mesías, el Señor, el Salvador, y hacer todo lo que Jesús les pidiera. Ahora, ¿cuánto amas a tu madre? ¿Podrías tú amar? Porque Jesús, como vamos a recordar Juan 3:16, porque de tal manera amó a Dios al mundo. De tal manera. De tal manera Jesús amó al mundo, que sus hermanos y sus hermanas y su madre se convirtieron en un mismo plano, porque no puedo decir segundo, se convirtieron en el mismo plano que todos aquellos extraños que habían aceptado su palabra. Entonces podemos decir con algún tipo de exactitud, y acá está el reto de esta palabra. Amamos a nuestra madre. Podemos amar, digamos, y voy a poner un ejemplo y me perdonan si escogí lo incorrecto, a la esposa del pastor, nuestra hermana Aida, como tu propia madre. ¿Podrías amarla de la igual manera? ¿Harías por doña Aida lo que harías por tu madre? No tienen que contestar, es simplemente unas preguntas para meditar. ¿Amarías a aquel hermano que aceptó a Cristo, que fue encontrado culpable de asesinato digamos, a varias personas, pero se arrepintió, aceptó a Jesús, todavía está en la cárcel cumpliendo su condena,
pero lo amarías a él como amarías a tu hermano, que el que creció contigo, o a tu hermana. Jesús en el versículo 50 demuestra esa parte de Juan 3:16. De tal manera Dios amó Dios al mundo, de tal manera. Es una manera que es inconcebible para nosotros. Es difícil para nosotros poder amar a nuestro enemigo o a alguien que está en necesidad. Si yo tuviera que ayudar a mi hermana en la iglesia, tengo que amar a esa hermana como amar a mi propia hermana, o a esa anciana como si amara a mi propia madre. Cualquier cosa que haría por mi madre tendría que hacerla por ella. Y aún Jesús en la cruz intercedió por los que lo habían hecho todo lo que le habían hecho. O sea, le dijo al Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. O sea, todavía están intercediendo por ellos. Así es la misericordia de Dios, el gran amor que Dios siente por todos, ¿no? Por todos. No hay excepción. Exacto. Y quiero que sepan de que esto es un proceso. No puede ser de la noche a la mañana que vamos a amar a nuestros hermanos y hermanas en la iglesia como amamos realmente a nuestros hermanos y hermanas de nuestra familia. Porque a nosotros se nos han metido aquí desde pequeñitos que la sangre pesa más que el agua. Pero la Escritura dice que el agua pesa más que la sangre. Y la sangre me limpia como el agua. La lógica humana, la lógica de Dios, pero hay que estudiarla. Hay que saber en qué significa todas estas cosas. ¿Cuál es el gran misterio? El Señor está hablando, he aquí mi madre y mis hermanos, extendiendo su mano a sus discípulos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y esa es mi hermana y mi madre. Jesús es el unigénito Hijo de Dios. ¿Tiene hermanos? A ver, ¿quién quiere contestar esa? Lo acaba de decir. El unigénito. Él es el Rey de Reyes, potestad. Pero nosotros somos partes ¿de qué? De Él. La familia de Cristo. De la iglesia. Dentro de la iglesia estamos compuestos de un montón de personas. Muchas personas que hemos aceptado a Él. Parte de un solo cuerpo. La esposa de Jesús, la novia. Su adorada, por la cual Él murió. Él dio la vida por esa amada iglesia. Pero la quiere caótica. ¿Ustedes creen que la quiere desordenada y en caos o la quiere ordenada, limpia y adornada? Ordenada, limpia. La quiere barrida y adornada. Mis hermanos, si vamos a recibir visita en nuestras casas, no nos apresuramos a limpiar la casa. O la dejamos toda sucia ahí con la basura al costado y las cosas ahí, o los platos no lavados y permitimos que venga la gente a visitar. ¿Cuál es el protocolo que seguimos? Todo limpio. Y en una boda, ¿acaso no preparamos la casa para los invitados cuando vengan a la boda? No preparamos el mejor banquete. ¿Acaso lo servimos en los platos de barro o en la vajilla fina? ¿Acaso damos el agua en vaso de plástico o lo damos en vaso de vidrio? En una boda. Cuando queremos hacer una boda, la hacemos a todo, damos lo mejor, ¿verdad? Pues es la misma boda que el Señor busca en nosotros. Nosotros somos parte de su amada iglesia. Por lo tanto, los dos temas que hemos hablado hoy día son cosas que debemos practicar. Mantengamos nuestra casa barrida y limpia y adornada, oliendo bien. No estoy diciendo que no va a ocurrir de que cada cierta cantidad de tiempo hay que sacar la basura afuera, ¿verdad?
Me sería muy extraño saber de que alguien no tira la basura, que la guarda en su garaje y la deja ahí a que se quede para siempre. No creo que es así el caso. Creo que sacamos nuestra basura en la frecuencia en que la basura pasa. La basura no se queda en la casa. Porque ¿qué pasaría si se queda en la casa? La deja apestosa, la deja en mal olor. Y ese mal olor causa un mal pesadero, un mal humor. No queremos estar en un lugar que está oliendo mal. Por lo tanto, la mantenemos limpia, la mantenemos fuera. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor busca. Es parte de su iglesia, la cual Él dice, ellos son mi hermano, mi hermana, mi madre. Son aquellos a que yo amo tanto como estos que me están buscando. Meditación. Aprendamos a amar a todos nuestros hermanos y hermanas en la iglesia y a nuestros enemigos, pero más a nuestros hermanos y hermanas en la iglesia, como si amáramos a nuestros propios hermanos y a nuestra propia madre o a nuestro propio padre familiar. Por ende, ¿cuánto harías por tu madre? Por esa misma cantidad que harías por tu madre, debes hacerlos por tus hermanos y hermanas en la iglesia. Hermano Miguel. Sí, mi hermanita, dime. Tengo una pregunta. Dame. Al principio usted dijo de que, bueno, la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades de las tinieblas. Entonces, ¿tú crees que el enemigo puede usar a un hermano o hermana en la iglesia para atacarte? Sí, eso ocurre bastante frecuente. Pero para eso estamos dentro de las Escrituras, para eso existe el discipulado. El estudio de las Escrituras es parte del discipulado, es parte de la exhortación. El trabajo del pastor, de los líderes, es siempre estar arraigados a la palabra. ¿Por qué? Porque la carne es débil, mi hermana Yesenia. La carne es débil. ¿Okay? Nosotros somos tentados así de fácil. Si no tenemos la verdadera coraza y no nos aferramos a la palabra, al Señor Jesús, a Dios, a su doctrina, y recordamos esto diariamente, es fácil caer. Sí, porque he visto varios casos y en algunas ocasiones, pues, tú sabes que al pedir perdón, la palabra dice que nosotros tenemos que, antes de dar nuestra ofrenda, pedir perdón al hermano o a la hermana. Entonces, he visto varios casos y esa es una de las razones en las que he visto mucha gente que se ha desanimado, se fue de la iglesia por X motivo, pero a la misma vez, como dice la palabra, que nosotros no podemos poner la mirada en nuestro hermano, nuestro pastor, en nuestra X miembro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos somos humanos todos, vamos a fallar, pero nosotros tendemos a hacer eso, ¿no? Entonces, por eso nos desanima y a veces eso mismo nos descarrila y nos salimos de la iglesia, ¿no? Y es un punto bien delicado ese, porque incluso nosotros yo principalmente vengo de dos iglesias no voy a decir iglesias divididas porque es el enemigo que usa esas personas. Y es una tristeza a veces, le duele a uno, le duele en el alma ver como otras personas, ¿no? Por haber puesto la mirada en aquella persona, en aquel hermano que era de carne y hueso como tú y yo, se fueron. Entonces, es algo bien delicado eso, ¿no? Correcto, mi hermana. Por eso es que la palabra misma dice, maldito aquel que pone los ojos sobre el hombre y no sobre Dios. El Señor Dios Jehová lo puso en su palabra en el Antiguo Testamento. Maldito aquel que pone sus ojos sobre el hombre o depende de él. Ninguna persona, y tú lo has dicho, es perfecta. Hasta los líderes te pueden decepcionar, eso ocurre. Yo he ido con mi pastor, y esto voy a dar un pequeño testimonio rapidito.
de tres cosas, de tres iglesias en las cuales ha habido divisiones porque existía lo que existía en Corintios. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Y estas divisiones causan disensión, causa conflicto, causa yo estoy correcto, tú no, yo soy de Pablo, estas cosas ocurrió y lo vi, yo pude observarlo y terminó tres iglesias básicamente disolverse. Tanto trabajo cuesta plantar una iglesia, cuesta mucho trabajo, pero siempre va a ocurrir estas cosas. Ahora, para poner en balance lo que acabas de decir, también vas a encontrar a gente que salta de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia. Y se va porque cuando encuentra la mínima sin razón, se mueve a la siguiente. Mi pastor tiene algo que siempre me dice: cuando encuentres la iglesia perfecta, me avisas para yo ir contigo. No existe. Pero ese es el objetivo. Estas cosas, como dice la palabra, existen para que la palabra de Dios y su justicia sea manifestada. Mira, perdón, y eso es lo que piensa mucha gente, de que porque vamos a la iglesia somos unos santos, somos no sé qué, pero vamos a tener muchísimas fallas también y somos imperfectos. Cada día estamos aprendiendo más de la palabra de Dios. Tanto somos. Nosotros nos reunimos a la iglesia porque tenemos ese deseo de aprender, ¿no? De la Biblia, de la palabra de Dios. Y eso. Tantos somos todos. Tantos somos todos. Voy a darle solamente una pequeña reseña. Pedro, cuando recibió el Espíritu Santo, habló hasta en lenguas, convirtió a 3,000 primero a 5,000, después a 3,000. Perdónenme si me equivoco en los números, pero por ahí en Hechos encuentras. Hablaba estas lenguas, tenía la potestad de decir, fallaste contra el Espíritu. Ahora donde sacaron a tu esposo de ahí, por ahí sales tú también. Tenía ese gran potestad de poder nombrar las cosas celestes. Sigue continuando el libro de Hechos. Y vas a ver que en una parte, especialmente en la parte en Galacia, ¿ok? Cuando Pedro está hablando con los gentiles, sí, mis hermanitos, chévere, todo esto, llegan los judíos, ¿qué hace Pedro? ¿Qué hace Pedro? Le da preferencia a los judíos, marginando y discriminando contra los gentiles. ¿Y qué hace Pablo? Regaña. Sí, le llama la atención. Está bien. ¿Hay problemas o no hay problemas en la iglesia? ¿O empezó desde el principio? ¿Cuál era la relación entre Pablo y Bernabé cuando fueron en su primer viaje? Eran recontra chévere patas y se llevaron a Juan Marcos. Y luego cuando estuvo ahí, Juan Marcos, como se dice... la chilló. México, como se rajó. La chilló. ¿Ok? Y se fue. Se abrió. ¿Cuál era la relación entre Bernabé? ¿Y cuál era la relación entre Bernabé y Juan Marcos? Eran primos. Entonces, a la hora que regresan del primer viaje, Pablo le dice a Bernabé, vamos para el segundo viaje. Le dice, sí, vamos a llevar a Juan Marcos. No, no quiero ir con Juan Marcos. ¿Por qué se me falló? Desde el Antiguo Testamento, cuando Abraham, ¿te acuerdas que Abraham llegó el familiar y entonces salieron de pelea y no fue? O al sobrino, coge tú para allá y yo cojo para acá entonces. ¿Ok? Hay todos los grandes de la historia en la Biblia. Estas historias están allí en las palabras para recordarnos que nosotros estamos también sujetos a lo mismo. Nos creamos más que otros o mejores que otros, somos de la misma calibre, del mismo muladar salimos todos. Qué bueno que el Señor vino y nos encontró. Qué bueno que encontramos a Jesús. Qué bueno que me quitó esas sanguijuelas de mi piel. Qué bueno que la sangre que ahora brota por mis venas, lo único que hace es alabarle al Señor. Y le alabo todos los días porque lo necesito todos los días. Lo necesito para que yo mantenga
mi santidad en camino y esforzándome en la bendición y identificación de querer tener estas ropas que tengo puestas, que Él me va a poner, que sean limpias, blancas, que me encuentre sin mancha. Yo no puedo hacerlo solo, lo necesito a Él, minuto tras minuto. Padre, yo no puedo vivir sin ti. Señor Jesús, yo no puedo caminar en este mundo si tú no vas conmigo. Y gracias por tu promesa de que me diste que vas a estar conmigo todos los días hasta el fin. Si no me aferro a esta promesa y no camino con fe de que Él está conmigo, aquí es donde vienen las fallas. Aquí es donde vienen los problemas, y estas disensiones y problemas dentro de nuestros hermanos crean las decepciones de los nuevos. Los nuevos cuando ven eso dicen, uy, no, que vine acá. Mejor estaba afuera. Por lo tanto, lo único que tenemos que siempre ver es de que, como dijo Jesús, este es mi hermano, esta es mi hermana y este es mi madre. Lo que el Señor Jesús quiere decir acá, amémonos unos a los otros como yo os he amado. Que Dios me los bendiga y buenas noches. Empezó y tú a mi lado estás. ¿A dónde iremos hoy? ¿Qué me platicarás? Ayer se fue veloz y no hay mañana aún. Te entrego mi atención. Solo me importas tú. Quiero darte mi día, que mi vivir sea una melodía para
Muy bien. Entonces, pues, el pastor va a estar con nosotros con la despedida. Y ahora que el amor del Padre, la gracia salvadora de su llamado Jesucristo y la comunión y participación del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Todo el pueblo de Dios, ahora y por toda la eternidad. Amén. Amén.